El día de hoy vamos a ver un tema supremamente interesante. Este es uno de los temas que considero yo, pues genera primero mucho valor agregado en cada una de las organizaciones y en segunda medida es uno de los temas que requieren de mucha dedicación de parte de nosotros como líderes de sistemas de gestión, como gerentes, y que por supuesto al hacer una gestión adecuada de estos riesgos y oportunidades, pues vamos a tener o vamos a contribuir bastante en el éxito de la organización a la cual pertenecemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, soy de profesión base ingeniero de sistemas, especialista en sistemas integrados de gestión, háblese calidad, medio ambiente, seguridad y salud, trabajo por ahí también temas de seguridad de la información y pues en el grupo SG Innova trabajo en la parte de diseño y desarrollo de producto. El día de hoy vamos a tratar todo lo relacionado con la gestión de riesgos y oportunidades en un marco específico que inicialmente vamos a tratar en lo que es temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información y nuestra nueva norma que incluye Cantan Software, que es la parte de la gestión antisoborno. En ese marco de referencia, pues vamos a trabajar básicamente y me voy a centrar un poco en lo que es la estructura de alto nivel. En la estructura de alto nivel o anexo SL de la norma CISO, pues tenemos dentro del capítulo número 6, el numeral 6.1, puntualmente, todo lo relacionado con la gestión de riesgos puntualmente. Y allí hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y el día de hoy puntualmente vamos a tratar todo lo definido en la sección de generalidades, en donde vamos a tratar todo lo que son riesgos y oportunidades asociados a nuestro sistema integrado de gestión. Háblese de las 5 normas que acabamos de tratar. Como es de costumbre, pues vamos a hacernos un poco de contexto. Entonces vamos a tratar o vamos a hablar acerca de aspectos normativos. Vamos a entender un poco el espíritu de la norma, lo que la norma allí nos ofrece y posteriormente pues vamos a entrar ya más en detalle en todo lo que pues nos puede aportar Cantan Software. Recuerde que Cantan Software hace parte de el grupo SG Innova, es una de las soluciones que les permitirá pues automatizar su sistema integrado de gestión. Quiero iniciar con esta frase en donde la norma nos dice que pues, las organizaciones deben identificar, evaluar y abordar riesgos y oportunidades. En esta frase vemos dos aspectos o dos componentes claves. Lo primero son unas fases o ciclos de vida que debemos abordar a estos dos elementos, riesgos y oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no me basta con identificar, tengo que evaluar su nivel de impacto, ¿cierto? O nivel de riesgo. Y por supuesto, todo esto tiene un sentido y es abordarlos. Debo definir un tratamiento, ya sea para dos enfoques. Y ahí viene el punto número 2. El enfoque a prevenir que no me ocurra el riesgo. Y bueno, pues partamos por una definición. ¿Qué es riesgo? Los invito a que en el chat los que tengan este conocimiento no lo compartan. ¿Qué es riesgo? ¿Qué consideran ustedes que es un riesgo? O los que ya, digamos, por definición de la ISO 9000, podemos, en este caso, saber la definición de un riesgo. Mientras vamos viendo esto, luego vemos que, pues, esta identificación, ¿cierto?, de un riesgo, que es una situación particular, ¿cierto? Para los que ya están respondiendo allí en nuestro chat, que están teniendo la intervención, pues es básicamente lo que nos dice la norma ISO 9001, 9000, que hoy trae el tema de definiciones, nos habla de que es la desviación de lo esperado, ¿cierto? Efecto de
la incertidumbre también lo vemos por allí. Entonces, todo lo que se salga de aquello que yo he planeado, ¿cierto? Lograr es un riesgo, ¿sí? Pero también viene la parte positiva, es todo aquello que yo puedo aprovechar, que no necesariamente puede estar bajo mi control, pero que si esa situación que se está dando, pues yo la puedo materializar en positivo para que pues esto me traiga unos beneficios. Entonces, partiendo de ese escenario, pues miremos un poco el enfoque a nivel de sistema integrado y a nivel de cada una de las normas que les acabo de nombrar. Entonces, cuando hablamos de riesgos y oportunidades en un ámbito del 9001, nuestro foco tendrá que estar en la conformidad de los productos y servicios, o sea, todo aquello que me desvíe de lo esperado o me potencialice el logro de un resultado en función de la conformidad de los productos y servicios. No sé si ahí soy un poco claro, pero es importante que mentalmente estructuremos muy bien estos conceptos para que sea mucho más fácil al momento de implementar y diseñar, por supuesto. Si estamos hablando de un 45001, entonces es todo aquel suceso, ¿cierto? Que me desvíe de lo esperado, temas de riesgo, ¿no? De lo que respecta a garantizar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. O cómo potencializo ese logro, ¿no? O sea, que seamos una empresa en ese sentido que garanticemos para nuestros trabajadores este componente. Y estamos hablando de una ISO 45001. A nivel de 14001, pues estamos hablando de todo lo que nos puede impactar negativamente, digamos, nuestras condiciones de ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Eso es supremamente importante y el llamado hoy día con estos cambios climáticos. En unos lados, mientras mi compañera Joana está a una temperatura muy baja, yo estoy en una tierra en el trópico y es mucho más caluroso. Entonces, esos extremos, pues, ¿por qué se dan? Por estos temas de cambio climático. Entonces, todo lo que nos permita aportar en el buen sentido. A nivel de ISO 27001, pues estamos hablando de riesgos asociados con seguridad de la información, lo mismo oportunidades. Y si estamos hablando en un ámbito de 37001, pues estamos hablando de la gestión antisoborno. Aspecto también importante, en muchos países este tema pues es bastante regulado y pues es hora de ir trabajando en este sentido, ¿no? Tener esa transparencia como organización, tanto a nivel de las actividades internas que realizamos como esas negociaciones con estas partes interesadas externas. Para ello, entonces, ¿qué nos dice la norma, señores? Nos dice en su numeral 6.1.1 generalidades lo siguiente. Al planificar el sistema integrado de gestión, la organización debe considerar, para los que vienen conmigo cada 8 días en estos workshops, saben por qué resalto esta palabra considerar. Porque si hablamos de considerar, no es lo mismo tener en cuenta en el espíritu de la norma a utilizar la palabra considerar. Yo les hacía una analogía. Cuando en la norma encontramos la palabra tener en cuenta, hagan de cuenta que van, ustedes cuando se casaron, sus padres les dijeron, hijo, ten en cuenta a tu mamá en la lista de invitados. Pero cuando utilizó la palabra considerar, te dijo, hijo, considera tus amigos de la oficina en la lista de invitados. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Y perdonen si utilizo un término muy de la vida cotidiana, pero es la manera más fácil de entender la norma. En el primero es dictatorial, o sea, tienes que hacerlo. En el segundo te lo da como una sugerencia, sería chévere, bacano, invites a tus compañeros, pero no es una camisa de fuerza. Lo mismo pasa con la norma. Aquí nos está diciendo considere, no nos está diciendo tenga en cuenta. Es algo de que sí o sí lo tienes que hacer. Pero
si queremos implementar nuestro sistema de gestión de la manera correcta, hay que aplicar estos considerar porque sí que brindan un insumo y ahora lo vamos a ver bastante interesante. Entonces, nos dice, considere todas las cuestiones internas y externas dadas en el numeral 4.1, o sea, esta parte del contexto que ya en workshop pasados hemos venido trabajando y que pues me parece supremamente relevante y es un punto de partida. Yo siempre hago énfasis que el sistema no hay que verlo segmentado, sino verlo como un todo, como un sistema. Los requisitos referidos en el apartado 4.2, partes interesadas, el alcance del sistema integrado de gestión, temas de requisitos legales. La norma nos cita estos tres, pero no son los únicos. Tengo temas de requisitos legales, tengo el tema, por ejemplo, la política, ¿cierto? Que definamos los mismos objetivos, riesgos y oportunidades asociadas a los objetivos, temas de controles operacionales. Allí también hay un insumo importante. El día a día nos da ese insumo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el sistema es muy dinámico. También nos dice, determine estos riesgos y oportunidades necesarios de abordar con el fin de asegurar que el sistema integrado pueda alcanzar los resultados previstos. Recuerden que allí existen, y quiero hacer énfasis, digamos que dos posibles tipos de riesgo, ¿sí? Particulares, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a nivel de seguridad y salud, hablamos de lo que son riesgos y oportunidades del sistema como tal, o sea, todo aquello que me puede llevar a la desviación de lo esperado de lo que planteamos con el sistema. ¿Qué planteamos o cuáles son los resultados previstos del sistema? Pues los resultados a nivel de desempeño que hemos planteado. Entonces, todo lo que me saque de allí, pues es un riesgo para el sistema. Pero también tenemos peligros, ¿cierto? Que tienen una valoración de riesgo y en este caso estaríamos hablando de riesgos asociados directamente a la disciplina que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, siempre vamos a tener dos componentes, el sistema y la disciplina. Entonces, sistema de gestión de la calidad, disciplina asociada con temas de calidad. Seguridad y salud en el trabajo, entonces sistema de gestión de seguridad y salud y la disciplina que es la seguridad y salud. Entonces la norma en todo ese numeral 6.1, ¿cierto? Nos va a hablar tanto del sistema, los riesgos y oportunidades del sistema, como los riesgos y oportunidades de la disciplina puntualmente. Entonces, no hay que confundirnos allí en ese sentido, pero digamos que el uno se complementa con el otro. Entonces, digamos que básicamente es importante que tengamos presente cuando estamos hablando de riesgos del sistema. Hoy vamos a hablar de riesgos asociados al sistema integrado de gestión, ¿sí? Y cuando ya, por ejemplo, tenemos una sesión exclusiva para hablar de riesgos asociados a lo que es ya puntualmente la disciplina como tal. Aumentar los efectos deseables, por supuesto, y prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua de nuestro sistema. Eso es básicamente en lo que se nos enmarca o lo que nos lleva todo este tema o todo este rollo de lo que es la gestión de riesgos y oportunidades. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ya sé que tengo que trabajar con riesgos y oportunidades. Ahora, en ese ejercicio, ¿cierto? ¿Dónde puedo o qué más debo tener en cuenta, ¿no? O dónde los puedo identificar. Entonces vimos que en el análisis del contexto, tanto interno como externo de la organización, temas de partes interesadas, pues nos pueden dar un insumo, ¿cierto? También debemos hacer la evaluación de aquellos aspectos que puedan impactar el sistema integrado de gestión, básicamente, pero lo primordial es que producto de todo ello, una vez los identificamos, recuerdan el ciclo de vida que que leímos al comienzo, identifico, pero el siguiente viene siendo, en este caso, la valoración y el que pues los abordemos respectivamente. Entonces, para abordarlos, pues debemos planificar las respectivas acciones. Entonces, podemos gestionar ya sea un plan de acción
para que no se materialicen esos riesgos, ¿sí? Y un plan de acción para que se materialicen las oportunidades. Mire que es el efecto contrario. Por eso allí también nos habla de un punto clave y es requerido por la norma. Y en las auditorías te van a preguntar o nos preguntan constantemente, bueno, hábleme de la eficacia de esas acciones como tal. Y no en todos los casos, pero puede ocurrir que digamos, bueno, ¿y cuál es tu metodología para determinar si fue o no fue eficaz? ¿Ustedes qué opinan? Básicamente, pues sería que estos riesgos no se me materialicen. Si el riesgo no se me materializó, si yo dije que el riesgo era pérdida de clientes, ¿cierto? O estaba o una baja competitividad en el mercado y nos damos cuenta que hoy en día la gente no quiere comprar nuestros productos, ¿ustedes qué creen? ¿Que fueron o no fueron efectivas las acciones o el plan de intervención? Esto habla por sí solo, pero en algunos casos encontramos a nivel de las auditorías que ocurre esto, vemos que las ventas han tenido un declive y vemos que todos los planes de tratamiento de riesgo eficaces. Entonces no se trata de convencer al auditor. Se trata de que nuestro negocio crezca y de que podamos garantizar nuestros empleos, el sustento de nuestras familias y por supuesto el crecimiento y rentabilidad de nuestras organizaciones. Recuerden que en los sistemas de gestión somos un medio para el logro de los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces es importante que se tenga un trabajo armonizado. Como les decía, existen varios escenarios. Un primer escenario, por ejemplo, voy a citar algunos acá que no son los únicos. Cambios en las legislaciones, en las regulaciones. ¿Nos generan riesgos? Claro, riesgos asociados con este incumplimiento. El desconocimiento de la norma no te exime de que no te apliquen una multa, de que no tengas problemas, ¿cierto? Entonces tenemos que estar en constante actualización. Innovaciones tecnológicas, riesgos propios de la operación, porque lo primero es que no incursionemos o que quedemos un poco en obsolescencia, obsoletos en nuestras operaciones con este crecimiento, este auge de la tecnología. Y por otro lado, está los mismos riesgos que trae implementarla, temas de seguridad de la información. Allí 27001 entra perfecto. Entonces, mire cómo el abanico se comienza a volver un poco más interesante. Cambios en el mercado y la competencia. Esto sí, muy temas de calidad, temas del negocio. Tenemos que estar muy pendientes y para ello aspectos como análisis del contexto, ¿cierto? Y cuando digo análisis del contexto, no necesariamente estoy hablando de una reunión en donde hacemos un FODA. No, este análisis del contexto está en comités que ustedes en sus compañías hacen mes a mes, en donde ustedes analizan cómo va, qué tal las ventas, realmente los productos se están rotando como deben ser, hay nuevos competidores, todo este tipo de situaciones pues nos llevan a que estemos constantemente identificando estos riesgos y oportunidades. Esto no es que sea una vez en el año y ya pasó. No, mire que de estas reuniones ustedes o normalmente los líderes participan en estos comités y allí sale mucha información que nos pueden alimentar y lo mismo, si tenemos una cultura organizacional de estar alimentando, pues mire que cómo se engrana de bonito el negocio con nuestro sistema de gestión. Incidentes y accidentes pasados, temas de seguridad y salud. Entonces, estas lecciones aprendidas de lo que nos ha ocurrido, pues bueno, ¿por qué se está accidentando las personas? Porque hay falta de adherencia a los procedimientos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, en las operaciones diarias. Entonces, mire que es un riesgo que se está materializando, un riesgo para el sistema de gestión
que se está materializando o que lo estamos viendo producto de lo que está pasando a nivel de incidentes y accidentes. Evaluaciones de desempeño anteriores, resultados que hemos tenido, ¿cierto? Comentarios de las partes interesadas, eso es supremamente clave. Allí esto puede surgir una nueva oportunidad de negocio a partir de pues un aporte de una nueva parte interesada, ¿cierto? Digamos que la inclusión de una nueva parte interesada eh, en, en nuestro ámbito, en nuestro contexto diario, ¿cierto? De operaciones, o como también pueden salir riesgos asociados a que tengamos algún nivel de incumplimiento con esas necesidades y expectativas. Muy bien, ya tengo la primera parte. Tengo la identificación, sé dónde lo puedo encontrar, tengo ya un ámbito inicial. Ahora, ¿qué más debo hacer? Pues debo valorarlo, ¿cierto? Recuerden que la norma nos dice que tengo que valorar. Entonces, para ello tengo algunas metodologías. Existen varias, señores. No es la única. Cantan Software quizás les trae una, ¿cierto? No necesariamente sea la única. Pero alguna puede ser, por ejemplo, dependiendo el ámbito del negocio. Esta es muy transversal, la ISO 31000, supremamente transversal. Es un estándar internacional para la gestión de riesgos. Eh, mm, Básicamente hablamos de una probabilidad de impacto, ¿cierto? Tenemos un escenario de una valoración inicial de un riesgo inherente, cómo estoy de controles, cómo me lleva a un impacto de riesgo residual y producto de ello, pues puedo establecer un ámbito de estrategias o planes de tratamiento. Pero así como ella, pues pueden, por ejemplo, para las empresas manufactureras o ya además de cadena productiva, puede ser mucho más provechoso utilizar el AMEF o modo de falla causa o análisis de causa-efecto, eh, porque quizás en sus operaciones, en su día a día, por ser una cadena productiva, donde tienen un alto estándar de automatización, por ejemplo, a nivel de la industria automotriz, es muy utilizado, ¿no? Entonces, puede que les vaya mucho mejor con esta metodología y pues a nivel de un enfoque estratégico, algo que es muy conocido por todos, está el análisis DAFO, ¿cierto? También podemos encontrar por allí aspectos relacionados con un PESTEL, bueno, digamos muchos elementos que también pues nos van a dar tanto el insumo como una posible valoración de entrada en función de si tengo una oportunidad, qué tan alto me impacta esa oportunidad, ¿cierto? O si tengo, en este caso, algún tipo de amenaza, si tengo una fortaleza, bueno, digamos que ese es el escenario que podemos llegar a tener. Esto por nombrar algunas. Eh, ¿Qué impacto? O bueno, una vez hagamos una gestión adecuada de riesgos, pues lo importante son los resultados que vamos a lograr. Es por ello que pues podemos básicamente obtener una mejor reputación y confianza de nuestros clientes, una reducción de costos y pérdidas por pérdidas financieras, un incremento en la eficiencia operativa, un cumplimiento normativo y reducción de sanciones y puedo seguir nombrando, digamos que es tanto el enfoque que nos dan hoy en día que las mismas normas ISO nos hablan de un enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, un enfoque de gestión siempre con el pro de prevenir la materialización de estos posibles riesgos. Podemos aplicarlo en todos los ámbitos que hemos visto. Háblese de calidad, medio ambiente, seguridad y salud. Yo aquí les traigo un ejemplo práctico porque me encanta no solamente decir el qué, sino el cómo lo vamos a lograr.
Entonces, por ejemplo, si hablamos del ámbito de la gestión de riesgos antisoborno, una tablita muy sencilla en donde yo puedo determinar mi riesgo. Recuerden riesgo, toda desviación de lo esperado. ¿Cuál es la desviación de lo esperado? Pago de soborno a proveedores. O eso es lo esperado en la compañía, ¿no? Mire qué fácil se ve allí. Ah, claro, la desviación de lo esperado, en este caso, pago de soborno a proveedores. Allí ya viene una valoración a nivel de empresa. Ok, ¿qué tan probable es que esto ocurra en mi compañía? ¿Alto? ¿Qué tanto impacto puede generar? ¿Alto? El nivel de riesgo es crítico, ¿sí? Por ejemplo, esto sencillamente es un ejemplo de valoración para cada compañía, para cada uno de ustedes que están allá escuchándome, va a ser un escenario diferente. Entonces, importante. Ahora, ¿cómo lo podría intervenir? Es lo importante. Aquí mire que estoy teniendo en cuenta las tres ciclos o las tres fases del ciclo de vida que vimos. Identifico, valoro e intervengo. ¿Cómo lo intervengo? Implementar controles financieros estrictos y auditorías, por ejemplo. Soborno a funcionarios públicos. Aquí estoy tomando algunos ejemplos de la gestión de riesgo antisoborno. Un impacto, una probabilidad, un nivel de riesgo y, por ejemplo, lo intervengo con una capacitación en ética y cumplimiento de supervisión activa. Fraude en la adjudicación de contratos. Hago la respectiva valoración y lo puedo intervenir. Lo más importante es la intervención, monitoreo y revisión regular de contratos. Ahora, cuando digo lo más importante es en función de que eso no se materialice, ¿no? O sea, claro que si no lo identifico, pues también, ¿sí? Pero no es tanto que yo lo declare el plan de intervención, sino que ese plan de intervención debe cumplir dos requisitos. Uno, que se alinee con la causa o con lo que me puede estar llevando a que ese riesgo se me materialice, ¿sí? Porque no es poner actividades por poner, sino deben ser actividades coherentes con el riesgo identificado o más que con el riesgo, con aquellas situaciones que pueden llevar a que el riesgo se materialice. Entonces, es esa capacidad como compañía que tengamos de que estos planes de intervención se materialicen. Manipulación de informes financieros. Puedo hacer la valoración, entonces, ¿cómo lo puedo intervenir? Auditorías internas, externas regulares. Pagos ilícitos en compras y adquisiciones. Entonces, control de procesos y revisiones cruzadas. Y podría seguir básicamente comentándoles y nos pueden salir muchos. Pero ahora viene este escenario. Tenemos un campo de acción supremamente grande. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues para ello vamos a ver qué nos ofrece Cantan Software o qué herramientas nos da para una gestión de riesgos y oportunidades adecuada. Muy bien, entonces para ello voy primero a corroborar un poco. Sí, efectivamente, todos me están viendo. Que no me ocurra lo de la semana anterior, que no veía en mi pantalla, pero ya hoy sí la vemos. Entonces, recuerden que Cantan Software es una plataforma que se encuentra en la web. ¿Esto qué quiere decir? Que con un usuario y una contraseña y conexión a Internet, pues yo voy a poder ingresar, en este caso, dentro de la plataforma como tal. Cantan, o mejor, el grupo SEGINNOVA se encuentra certificado en ISO 27001, lo que quiere decir que pues eh, maneja estándares de seguridad de la información y lo cual les va a permitir a ustedes pues poder tener tranquilidad respecto al control o a la seguridad de la información de sus organizaciones que están allí o iría a estar dentro de Cantan Software. Una vez ingresamos, pues Cantar Software ofrece una interfaz bastante intuitiva en donde básicamente tienes muchas opciones de navegación. La primera de ellas es esta barra de búsqueda en donde tú por coincidencia de caracteres, por ejemplo, si escribes la palabra riesgos, pues te va a salir todo lo relacionado con riesgos.
Ahora bien, también tiene unas opciones de navegación conforme la estructura de alto nivel de las normas ISO. Entonces, a nivel del contexto, pues me ofrece unas explicaciones, a nivel de liderazgo, a nivel de todo lo que es la parte de planificación como tal, entonces qué objetivos, que el tema de riesgos, requisitos legales, a nivel de soporte, todo esto pues lo van a tener allí definido y aquí hay algo importante y es que Kantan Software te orienta, te guía como en el proceso lógico que deberías desarrollar para todo lo que respecta con pues el proceso de implementación. Es por ello que este río, ustedes lo ven y este río tiene un significado y es que él te va llevando, ¿cierto? Por el proceso o el orden lógico de implementación considerando un ciclo PHBA. Observen aquí, señores, en la parte superior tenemos todos los elementos del planear. Es por eso que tengo un mapa de procesos. Me alinea por allá con un numeral 44 en donde dice que identifique toda la parte de sus procesos, las entradas, las salidas y está en la parte superior, hace parte del planear. Recordemos que la norma tiene el planear entre los numerales 4, 5 y 6, el hacer, ¿cierto? Entre los numerales 7 y 8, el verificar, numerales 9 y el actuar, el numeral 10. Entonces, aquí tenemos toda la estructura organizativa, ¿cierto? El análisis del contexto, necesidades y expectativas, y así me va llevando, por aquí encontramos todo el hacer, mire, toda la parte de políticas, manuales, toda la parte de gestión documental, que es el numeral 7.5 de la norma, gestión de proveedores que estamos hablando por allá de 8.1.4 por ahí en algunas, 8.4 en otras, que el tema de calidad, digamos que eso varía un poco dependiendo pues la norma, pero lo que sí no cambia es que está ubicada en el numeral, o en el capítulo número 8. Por aquí tenemos toda la parte de verificación, ¿cierto? En donde tenemos el tema de seguimiento, revisión por la dirección y tenemos la parte del actuar que es toda la parte de no conformidades, acciones correctivas, gestión de incidentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a tener ya un escenario para trabajar. Ahora bien, ¿qué más me ofrece Kantan Software para interactuar con ella? Pues me ofrece este asistente virtual, que este asistente es una de las nuevas actualizaciones que el grupo SG Innova ha incorporado a su producto Kantan Software y que lo que busca es que le sirva como orientación. Ahora voy a interactuar un poco. Ella se llama Cantana, se las presento. Está disponible para los planes M y L que se adquieran a partir de la actualización, ¿cierto? Y pues puedo trabajar un poco con ella. Entonces voy a saludarla. Entonces vamos a saludar a Cantana para que ustedes vean, digamos, básicamente que pues ella me responde, ¿no? Ella me dice, pues hola, este es mi nombre de usuario y me dice que pues está allí para ayudarme. Me dice que en las normas ISO puntualmente. ¿Por qué me sale esta norma? Pues porque es lo que tiene o el alcance que tiene contratado el centro al cual yo tengo adquirido. Entonces, él me va a acotar esa ayuda en función de lo que yo tenga adquirido. Aquí le voy a decir, por ejemplo, qué ofrece, o mejor, cómo puedo gestionar los riesgos y oportunidades en Kantan. Entonces le estoy preguntando y pues ya Cantana entra a brindarme esa asesoría. Y por supuesto, pues me dice aquí, para gestionar los riesgos y oportunidades en Kantan, puedes utilizar los módulos de administración de riesgos, gestión de riesgos, ubicados en el menú planificación. A continuación te doy una breve guía. Entonces él me va dando los pasos que si pues duplicásemos nuestra pestaña, vamos a ver que pues es completamente acertado. Él me está diciendo que venga al módulo de planificación y que tengo administración del riesgo y tengo gestión del riesgo. Efectivamente, allí dice que el módulo de administración del riesgo, vea la sección planificación, administración del riesgo. Y pues me va dando todas esas opciones, ¿no?
básicamente como tal. Ahora bien, aquí vemos que Cantana me ayuda a gestionar o me sirve de guía para cómo utilizar la plataforma, cómo sacarle el mayor provecho. Pero también me puede orientar en mi proceso de diseño, señores, en mi proceso de, oye, ¿y cómo puedo, en este caso, o qué tipos de riesgos y oportunidades se aplicarían de acuerdo a mi sector económico? Entonces, voy a decirle aquí, pertenezco al, o mejor, comercializo, digamos, medicamentos y quisiera que me digas cuáles riesgos y oportunidades podrían presentarse considerando el contexto actual. ¿Vale? Entonces, yo estoy apoyándome en esta tecnología para hacer bien mi trabajo. En ese sentido, no es que la inteligencia artificial nos vaya a quitar nuestro trabajo, es que nos va a servir como un apoyo. Finalmente, ella me está dando unas opciones, pero yo soy el que tengo que entrar a revisar. Pero mire esta herramienta tan exitosa que nos hace que sea mucho más eficiente nuestro trabajo. Nos dice, para gestionar los riesgos y oportunidades en la comercialización de medicamentos, considerando el contexto actual, podrías tener los siguientes puntos. A nivel regulatorio, entonces me dice cambios en la normativa, problemas en el transporte y distribución, mira, o pandemias, desastres naturales. A nivel de la competencia, entrada de nuevos competidores o medicamentos genéricos, inversiones tecnológicas novedosas. O sea, me da una serie de situaciones. Algo, observemos acá, algo que nos cuesta determinar oportunidades a nivel de innovación, desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías en salud. Quizás pues debo decirle que yo comercializo, no fabrico. Participación en ensayos clínicos, bueno, podría haberlo. Acceso a nuevos mercados internacionales, ampliación de la oferta del producto, ¿sí? Pero mire que me da opciones a nivel de mejora de los procesos, implementación de tecnologías para optimizar la cadena de suministro, adopción de prácticas sostenibles que mejoren la eficiencia operativa y bueno, me da una serie de opciones y también me dice, recuerda que puedes utilizar las funcionalidades dentro del módulo de planificación para planificar, evaluar y gestionar estos riesgos y oportunidades. Si tengo más preguntas, pues se lo debo hacer saber. Pero básicamente el objetivo de mostrarles es, miren cómo esta herramienta nos va a ayudar. Nos va a ayudar fuertemente. La tienen disponibles para los planes de MIL que nos contacten y que tengan pues o que quieran adquirir esta tecnología. Ahora, vamos a entrar un poco ya en materia del ejercicio. Recuerdan que yo les decía, el sistema hay que verlo como un todo y no como elementos separados. Entonces, no voy a entrar a hacer una evaluación de riesgos, sino que voy a ir del punto de partida. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues Cantán también nos ofrece la posibilidad de ir a esa fuente. Aquí en el río nos vamos a ir, dijimos que tenemos varias fuentes, ¿no? Puede ser un análisis del contexto, puede ser partes interesadas, puede ser el mismo alcance del sistema. Entonces, básicamente me voy a ir a análisis del contexto. Aquí simplemente con un clic estoy accediendo desde el mapa. Entonces, una vez allí, observemos que pues tenemos esta interfaz de usuario que es bastante intuitiva, en donde tenemos unas columnas con un código único de identificación del proceso al cual, o mejor, de ese análisis del contexto que hayamos realizado, la fecha de ejecución, si fue un tipo de análisis programado o no fue programado, los aspectos que se tuvieron en cuenta y el estado actual que se ha generado. Ahora, si entramos dentro de cada expediente, en este caso voy a entrar a uno, allí ya estamos viendo algo de trazabilidad. Vemos que pues tenemos, y pues hoy no voy a entrar un poco mucho en detalle en este módulo, pero al ser la fuente de una identificación de riesgos y oportunidades, pues sí merece la pena retomarlo un poco. Entonces,
A nivel pues de este análisis del contexto, yo puedo decir a qué sistema de gestión está relacionado, determinar este alcance, o sea, qué periodo, dónde la voy a realizar, la fecha de reunión, la hora, algunas observaciones. Puedo notificar directamente desde la plataforma a los involucrados y esto es porque estamos en una fase de convocatoria. Luego viene la fase del desarrollo y dentro de nuestra presentación vimos algunas metodologías, dentro de ellas estaba o hablamos un poco de un análisis PESTEL, ¿cierto? Un análisis DAFO, una ISO 31001. Entonces vamos a ir viendo qué nos ofrece Kanban Software. Aquí estamos viendo que dentro de este análisis, primero de ellos, en donde yo puedo hacer una evaluación es un análisis PESTEL en donde tengo factores políticos, económicos, legales, tecnológicos, ambientales, ¿cierto? Que puedo ver. Entonces, Kanban Software me genera una guía, una orientación sobre qué aspectos debo tener y adicional me da una opción o me da unas medidas de calificación en donde yo puedo calificar como bajo, medio, alto, muy alto, ¿cierto? Y pues esto lo vimos en el workshop de análisis de contexto. No voy a entrar mucho en detalle, pero a nivel del PESTEL es cómo estos aspectos o qué tanto impacta este aspecto en el logro de los resultados o los objetivos previstos por mi organización. Entonces, a nivel económico, la devaluación de la moneda, qué tanto está impactando, ¿cierto? Puedo poner los comentarios, el acceso a créditos bancarios. Eso dependerá, el nivel de impacto dependerá del contexto de cada una de las organizaciones que aquí, o los representantes de las organizaciones que aquí hay pendiente. No voy a entrar mucho a detalle, simplemente que ustedes sepan, esto ya lo vimos en un workshop pasado, tendremos que retomarlo en algún momento, pero a nivel ambiental, por ejemplo, me dice el acceso a agua potable, la biodiversidad, el impacto ambiental, bueno, a nivel legal y a nivel interno, pues el poder de negociación. Aquí trabajamos con las 5 fuerzas de deporte, recuerdan que entonces, ¿cuál es nuestro poder respecto, en este caso, a esa fuerza en relación, por ejemplo, al poder de negociación con los clientes? ¿Qué tanto es nuestro poder de negociación? A nivel de poder influenciar en el consumo, influenciar en la generación de ventas cruzadas, en generación de clientes referidos, bueno, etcétera, etcétera. Básicamente este ejercicio está muy completo, muy chévere y esto les va a permitir, pues por cada uno de estos componentes, obtener una calificación que ya a ustedes les está diciendo dónde deben centrarse inicialmente. Ahora bien, aquí viene algo supremamente interesante. Y es que producto de todo ello, pues yo pudiese hacer o construir una matriz DOFA en donde puedo definir posibles debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas. A partir del ejercicio que acabo de hacer, entonces ya lo aterrizo en esta herramienta como lo es una matriz DOFA, ¿cierto? Y que me va a permitir ya hacer las cosas un poco más claras, aterrizarlas un poco más. Dentro de ellas, por ejemplo, el poder a nivel de las debilidades, aquí tenemos bajo compromiso del personal, precios poco competitivos, oportunidades convocatorias a licitatorias del Estado, exigencias regulatorias de implementación, bueno, fortalezas, un buen músculo financiero, amenazas, precios de la competencia y bueno, ustedes lo podrán ir diligenciando en la medida que pues sea el escenario propio. Pero aquí viene algo interesante. Y es que de cada uno de estos elementos, recuerden que de las debilidades o amenazas, ¿cierto? Podemos sacar riesgos. Y de las oportunidades o fortalezas, podemos sacar oportunidades. Incluso de las mismas debilidades, pudiésemos generar algún tipo de oportunidad. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, vamos a tomar de referencia los precios poco competitivos. Y vamos a hacerle toda la trazabilidad al ejercicio. Aquí ya vamos a cancelar, digamos que ya hicimos nuestro análisis del contexto, hicimos un breve resumen de lo que nos ofrece Kanban Software, pero lo interesante es que yo desde cada módulo puedo ir alimentando un inventario que ya yo lo voy teniendo preestablecido, lo voy alimentando en mi operación y yo simplemente le puedo decir, oye, quiero relacionar un nuevo riesgo. Entonces vamos a trabajar, yo por acá tengo, en este caso, una tablita con
un riesgo que se genera a partir de esa debilidad que acabamos de ver respecto a esos precios poco competitivos. Entonces, vamos a ver que todo debe ser completamente coherente. Entonces, aquí tenemos el riesgo. Pérdida de cuota del mercado debido a precios poco competitivos. Ese es el riesgo, que perdamos la cuota del mercado. ¿Cuál es el origen? Pues el origen es el análisis del contexto. El tipo de riesgo, pues vamos a ver un poco aquí, puede ser temas de competitividad de la industria. Mire que tenemos una gran, digamos, lista de posibles tipologías de riesgo. En este caso, por ejemplo, entonces vamos a utilizar el que dijimos de competencia en la industria. Las causas, pues puedo tener muchas causas. Yo puedo ya en la medida, miren que aquí ya se me lista una serie de posibles causas asociadas a muchos riesgos que yo ya tengo previamente identificados. Entonces yo podría reutilizar estas causas que yo ya tengo o alimentar mi inventario. Entonces vamos a trabajar aquí, por ejemplo, con esta causa, altos costos de producción. ¿Sí? Yo podría seguir alimentando mis causas, digamos que puedo seguir relacionando. Vamos a relacionar otra, por ejemplo, ineficiencia operativa, ¿sí? Yo podría seguir trabajando. Vamos a alimentar unas tres posibles causas. Simplemente, estos son inventarios que yo también puedo hacer una importación masiva desde mi módulo de entidades y esto lo podría pues alimentar un poco más masivo aquí para el ejercicio y pienso que en el día a día pues esto se va dando, ¿no? No es que usted ya lo tenga todo supremamente claro. Entonces, aquí lo puedo ir alimentando. Ahora, ¿qué consecuencias puedo tener asociadas a este riesgo? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, disminución de las ventas, ¿cierto? Entonces, vamos a relacionar las posibles consecuencias. Aquí tengo ya un listado de consecuencias que están asociadas a un riesgo. En este caso, por ejemplo, disminución de las ventas, pérdida de clientes existentes, ¿cierto? Vamos a seguir aquí relacionando. Vamos a relacionar unas tres solamente como para tener aquí en el ejercicio. Y reducción, por ejemplo, de la rentabilidad de la compañía. Entonces vamos a relacionar una tercera, por ejemplo, consecuencia. Todos estos elementos están quedando mutuamente relacionados. No sé si lo logran percibir. O sea, yo tengo un análisis del contexto, ese análisis del contexto me está generando pues unas debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y a su vez me está generando unos riesgos que estoy documentando, señores. Observemos acá, ¿cierto? Que los estoy documentando, pero aquí viene algo interesante y es que esto lo puedo reutilizar o se me va a conectar con mi gestión de riesgos. Mire, observemos cómo. Entonces, vamos a entrar aquí, podemos, por esta barra de búsqueda, puedo escribir la palabra riesgos y me voy a ir al módulo de gestión de riesgos. En el módulo de gestión de riesgos, este es uno de los módulos favoritos míos, pues porque es bastante potente. Pues voy a tener los diferentes modelos de gestión de 27. Cuando digo modelos de gestión, son matrices. Conocidas más puntualmente. Entonces, de acuerdo a si es 14.001, si es 27.001, si es 45.001, si es riesgos de calidad, riesgos relacionados con antisoborno. Entonces, allí voy a tener el respectivo modelo de gestión. Si yo pincho en el modelo de gestión, en la parte derecha, lo que voy a ver son todas las mediciones. Recuerden que yo tengo definido una estructura de matriz, pero cada matriz en X o Y periodo yo debo hacer o debo conservar registros. Recordemos, conservar y mantener. Conservar son registros. Me pide la norma de los resultados de esa medición y esa intervención de mis riesgos y mis oportunidades, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temas de riesgos, también tenemos por aquí la matriz de oportunidades. Miren que la tenemos acá. Pues yo voy a tener todas las mediciones, o sea, voy a tener toda la trazabilidad.
Y, por ejemplo, aquí tengo la evaluación que hice en el año 2023, en el 2024, por ejemplo, mi primer semestre, segundo semestre, ¿sí? Y la plataforma pues me ofrece la posibilidad de, mediante un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir ciclo de vida? Que yo voy paso a paso mediante unas fases de gestión desarrollando esa metodología. Entonces, en el ciclo de vida vamos a tener una primera fase de identificación. Entonces, en donde yo identifico, ¿qué va a pasar con esto, señoras y señores? Si yo vengo aquí, por ejemplo, yo tengo este proceso o yo podría añadir un nuevo proceso, ¿cierto? Al cual está vinculado el riesgo, ¿sí? Digamos que acá esto se conecta desde el mapa de procesos. Una vez yo lo vincule, pues yo puedo dentro de él, por ejemplo, hablemos de que, pues a nivel de lo que es eh, calidad y la mejora, compras y demás, yo puedo incluir los diferentes riesgos. Mire que simplemente con darle clic, él ya me los, por decirlo así, me los anida dentro de ese proceso. Y esto pues es supremamente interesante porque yo aquí ya estoy viendo que estos son los riesgos que pertenecen a este proceso y yo podría seguir añadiendo. Si yo vengo acá, por ejemplo, y si yo quisiera generar un nuevo riesgo, mire que es el mismo formulario que acabamos de ver, que diligenciamos desde el análisis del contexto, en donde yo dije cuál era el riesgo, el origen, ¿cierto? No sé si lo recuerdan. Yo dije las causas y yo dije las consecuencias, ¿sí? Pero aquí el tiempo no nos da para estar reescribiendo muchas veces lo mismo. Es por ello que yo podría sencillamente venir acá y trabajar sobre ese riesgo que yo ya identifiqué previamente, señores. Entonces, vamos a ver, aquí me dice que es el riesgo. Vamos a ver si lo logramos copiar. Vamos a ver si no se nos pierde ese código. Vengo y filtro acá y le digo ese código y lo llamo. Entonces, al llamarlo, mire que aquí yo ya lo tengo. O sea, lo identifiqué en la operación, por decirlo así, o sea, en una actividad que fue de análisis del contexto. Él se me almacena en un inventario y cuando yo vaya a valorar mis riesgos, ahí lo tengo. Entonces, está todo engranado, por decirlo así, y hay una coherencia que lo podemos trabajar. Ahora, yo lo puedo seleccionar, ¿cierto? Yo lo puedo seleccionar y con este botón de aceptar, pues yo ya se lo estoy vinculando, ¿cierto? O se lo estaría vinculando al respectivo proceso que pues estaría en este caso pues encargado de la respectiva gestión. Entonces, al hacerlo de esta manera, pues yo ya voy a tener este riesgo, ¿cierto? Completamente vinculado, completamente asociado a lo que respecta el proceso que puntualmente pues yo he determinado que este riesgo mm, impacta. Listo, muy bien. ¿Qué más nos ofrece por acá? Pues la herramienta, ¿no? También nos da la posibilidad de hacer una valoración de ese riesgo inherente, ¿cierto? Digamos que yo puedo venir acá y decir, oye, tú ya identificaste ese riesgo, entonces si me paro acá, pues yo voy a tener aquí el respectivo riesgo puntualmente, ¿sí? Y yo lo puedo entrar a valorar en función de una probabilidad o un impacto. Mire que aquí están todos los riesgos asociados a este proceso, ¿cierto? Y yo puedo venir puntualmente y hacer una valoración de la probabilidad inherente, un impacto inherente bajo unos parámetros puntualmente, en donde yo puedo decir improbable, poco probable, probable, ¿cierto? Y el impacto inherente, pues si es no muy significativo, significativo, moderado, y esto me va a dar como resultado un nivel de valoración, que es el que yo tengo acá. Entonces, en la medida que yo cambie ese nivel de valoración, pues esto me va a impactar o me va a cambiar un poco. Digamos, acá vamos a muy probable y es moderado. Entonces vamos a ver si el nivel de riesgo ya me cambia un poco
porque pues la herramienta ya viene preparada para que por debajo ya haga esa valoración. Aquí me dice que este pues es alto porque yo le acabo de cambiar esa valoración. Ahora bien, una vez yo para cada proceso identifico esos riesgos, pues yo ya puedo venir a determinar los respectivos controles. Mire cómo todo se nos va engranando. Entonces aquí dice, oye, ahora ya para cada riesgo determina un control. Recuerda que un control puede aplicar para uno o más riesgos, ¿cierto? En ese caso, pues yo puedo venir y trabajar y digamos que ir viendo en ese sentido, pues cada uno de los diferentes riesgos que yo tenga y ir definiendo. Mire que aquí tenemos un inventario bien interesante de riesgos, bien chévere, y pues yo puedo ir adicionando en este sentido pues los respectivos controles. ¿Cómo funcionan los controles? Pues muy sencillo. En este caso pues yo puedo darle en la opción añadir, ¿cierto? Y yo puedo crear un nuevo control, ¿cierto? En este caso puedo hacer lo mismo o trabajar sobre uno que ya exista. Es la misma dinámica. Yo también puedo tener inventariados mis controles porque no tengo que estarlos creando en cada momento. Aquí él ya me dice, como yo vengo trabajando el proceso de calidad, el riesgo particular, aquí selecciono la entidad en la que voy a trabajar, luego me dice que pues, relacione el control. Yo puedo pues trabajar sobre el que ya tiene o puedo crear uno. Por ejemplo, miremos, aquí tengo algunos posibles controles. Bueno, aquí no tengo ninguno, pero sí que pudiese trabajar sobre alguno que ya tengamos relacionado. Vamos a ver alguno con implementar, por ejemplo, un proceso de atención al cliente, incrementar controles para manejo de productos no conformes, por ejemplo, para mejorar la satisfacción del cliente, asegurar que los requisitos del cliente se definan y se documenten. Entonces, yo ya seleccioné mis tres controles. Al decirle aceptar, ¿cierto? Pues yo ya los tengo allí. Digo, la clasificación de este control es un control, digamos que es un control administrativo, es un control de ingeniería, digamos que por ejemplo en este caso es un control administrativo. El tipo de control, en este caso si es correctivo, detectivo, este es preventivo, por ejemplo. El responsable de la ejecución, en este caso voy a ponerme yo. La frecuencia en la que se aplica este control, en este caso, por ejemplo, esto va a ser asegurar los requisitos, esto debe ser diario. La mitigación, entonces me mitiga el impacto, la probabilidad y probabilidad de impacto, me mitiga los dos. Y una evidencia de aplicación, por ejemplo, entonces puede ser estructura, por ejemplo, hablemos de uno, estructura de proceso de atención al cliente. ¿Sí? Ahí habrá que incluir otras evidencias, por ejemplo, para, por ejemplo, los resultados de encuestas de satisfacción. ¿Sí? Y básicamente ahí vamos a trabajar. Ah, perdón, se me ha chiquitado. Bueno, vamos a darle aquí en aceptar y se me ha hecho demasiado pequeña la pantalla. Tenemos que ya lo pongo normal, perdón que se me amplió y pues yo ya he definido, ¿cierto? He definido para este riesgo un nuevo control, ¿cierto? Que pues yo ya lo he puesto aquí, digamos que he empaquetado varios controles en uno solo, ¿sí? Pero yo ya lo tengo ahí definido. Ahora bien, si ya tenemos estos controles, pues yo puedo venir a la valoración de la efectividad de estos controles. Entonces yo puedo hacer una valoración individual y el sistema posteriormente me hará la respectiva valoración. Entonces aquí tengo el control puntualmente y la plataforma me ofrece la posibilidad de valorar si ha sido apropiado, si tiene una frecuencia definida, si está documentado y en base a ello me da una eficacia en el diseño del control.
Entonces yo puedo ir definiendo si sí, si no, y pues él ya me va dando la respectiva documentación. Aquí tengo todos los controles que yo tengo. Mire que hay unos que están inadecuados, otros que están adecuados, dependiendo la clasificación. Y pues él me va dando. Vamos simplemente a recorrer un poco para que ustedes lo vean y lo conozcan. Y aquí tenemos el último que hemos añadido. En este caso sí, no, y sí. Entonces, dependiendo de ello, pues el sistema nos va a indicar si el control es adecuado o no es adecuado. Entonces, vamos a guardar y pues esto ya nos va a ir trabajando en función de lo que es pues la solidez del conjunto de controles. Entonces, aquí tenemos pues la eficacia del control. Entonces, el sistema nos da una relación del proceso, el riesgo, el control existente, qué tipo de control es, si es preventivo, los resultados, ¿cierto? Que estamos teniendo y pues nos da su estado de eficacia del control. Pero al final viene lo interesante y es que nos va a dar una relación por cada riesgo, ¿cierto? En función de la eficacia, pero del conjunto de controles asociados a ese riesgo. Mire que aquí ya no solamente nos da la eficacia por cada control, ¿cierto? ¿Sí? Sino que nos va a dar la eficacia a nivel del conjunto de controles. Entonces, dependiendo del conjunto de controles que yo le haya designado, pues él me va a dar la eficacia del conjunto o la efectividad del conjunto de controles. Una vez hecho esto, pues vamos a pasar a la valoración del riesgo residual. Para ello, pues Kantan Software piensa en que nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? En función de, pues, para estar valorando y para estar, pues, digamos que haciendo tareas manuales, sino que él, a partir del valor de riesgo inherente, la eficacia de los controles, pues automáticamente nos calcula el valor de riesgo residual. Es por ello que para cada uno, entonces, digamos, de los riesgos, aquí asociado al proceso, tengo el riesgo, el origen, mire que tengo análisis del contexto, el tipo de riesgo inherente y me dice cómo era el riesgo inherente y cómo es ahora el riesgo residual una vez implementados los controles. Entonces, esto es muy interesante porque yo sí que puedo mostrar, por ejemplo, aquí, mire que este riesgo era alto cuando era inherente, era muy alto, pero luego de que le apliqué los controles lo bajé a moderado. ¿Sí? Entonces, supremamente interesante este ejercicio para mostrar nuestra gestión. Ahora, recuerden la última fase, nos decía, identifique, luego identificar, valore y luego de valorar, aborde. Aborde pues es trate esos riesgos. Entonces para ello, para aquellos riesgos que consideremos que no son asequibles, que los vamos a tratar, pues yo puedo aquí definir planes de tratamiento. Aquí tengo, por ejemplo, este de pérdida de clientes. Entonces yo aquí tengo planes de tratamiento en donde tengo un plan, el origen de este plan, el nombre del plan, el tipo de tratamiento, los beneficios esperados y demás, y el estado de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un plan de acción y puedo definir ese plan de acción o saber en primera medida, que si este está en amarillo, me dice que la acción está en plazo, o sea, está pendiente, pero está todavía dentro del tiempo, y esta me dice que la acción ya fue cerrada. Ahora, yo puedo adicionar tantos planes de acción yo necesite. Aquí puedo generar uno nuevo o trabajar sobre uno que ya existe. Recuerden que, pues si un plan de tratamiento ya se alinea con un riesgo que venimos trabajando, pues no necesito reescribirlo, señores. Yo lo puedo reutilizar. Ahora, si lo vamos a crear de nuevo, entonces vamos a trabajar y él me dice el origen. En este caso, pues fue gestión de riesgos de negocio, nombre del plan, entonces tratamiento para riesgos 2024, segundo semestre, por ejemplo. Tipo de tratamiento, entonces vamos a evitar, perdón, no vamos a mitigar, vamos a evitar. Beneficios esperados, entonces
incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Recursos requeridos, por ejemplo, en este caso, entonces vamos a poner algo muy genérico, ¿no? Económicos, físicos. Rendimiento, ¿cómo saber si se progresó? En este caso, por ejemplo, índice de ventas. ¿Sí? Mire que aquí ya vamos al resultado, porque aquí tenemos dos indicadores básicamente. Uno que es de proceso, o sea, durante la ejecución, durante nuestras actividades tenemos un indicador de satisfacción, pero si ese indicador, si nuestros clientes están contentos, nos tendrá que impactar el indicador de resultados, que es el de rendimiento, en este caso el índice de ventas. Eso tendrá que ser, si hay una coherencia, tendrá que ser directamente proporcional. Ahora vamos por acá. Eh, Otra vez se me ha vuelto muy pequeño. Y ya lo vamos teniendo. Entonces, una vez hecho esto, pues yo ya he definido mi plan de tratamiento, señores, que tengo por acá. Mire, tengo 0 tareas. Ahora bien, entonces, necesito trabajar este plan de tratamiento. Entonces, yo puedo venir y en la opción de ver ficha y yo sí que puedo, en este caso, comenzar a añadir tareas. Entonces, en este plan de tratamiento, yo puedo comenzar a generar. Por aquí yo tengo unas actividades, por ejemplo, análisis de la competencia, por ejemplo, digamos esta actividad. Vamos a poner por acá la fecha, vamos a hacer ese análisis a partir de mañana y como fecha límite hasta el 25, quién va a ser, es periódica o no, y el responsable, por ejemplo, va a ser el señor Juan Pablo. Y le damos a aceptar. Con esto estamos definiendo nuestro plan. Podría acá simplemente cerramos. Vamos a actualizar un poco. Con esto yo ya, digamos que mi plan o mi actividad ha quedado. Yo podría seguir en el módulo creando simplemente por aquello del tiempo, pues yo voy a mostrar aquí simplemente pues el plan que yo tengo o la actividad que yo he creado para que ustedes vean que se me ha creado una actividad y se encuentra pendiente. Ahora bien, que si la persona quisiera cargarlo, pues podría venir desde su agenda de actividades o desde acá directamente y en este caso venir, entrar en el ojito, ¿cierto? Y en este caso pues realiza un comentario. Aquí se adjunta informe de análisis de competencia. Entonces yo ya adjuntaría, en este caso pues el documento. Vamos a ver por acá, que yo tenga algún documento. Aquí, es un documento muy genérico. Y con esto pues yo ya cerraría la tarea. Entonces, al hacerlo de esta manera, estaríamos haciendo el ciclo completo, ¿no? Digamos que si yo me devuelvo acá, miren lo interesante, aquí ya estoy en el plan de tratamiento. Aquí viene algo interesantísimo y es que cada plan de tratamiento, ¿cierto? Aquí yo tengo la evidencia y demás. En la parte superior existe algo que se llama relaciones. O sea, si yo me fuese en cascada, yo diría que este plan de tratamiento corresponde a esta matriz, ¿cierto? Y con un solo clic ya estoy en la matriz. Y observen que hace un momento yo la estaba desarrollando por fases. Pues ahora, señoras y señores, ustedes tienen la típica matriz que ustedes están acostumbrados a ver. Una matriz que si yo le digo acá en el filtro, le digo, perdón, aquí en las opciones le hiciese exportar, aquí yo ya he hecho la tarea previamente, o bueno, aquí vamos a decirle exportar simplemente para que ustedes lo vean. Él ya me la aquí ya me la está descargando, ¿cierto? Aquí yo ya podría abrirla, pero pues como el archivo es un poco pesado, pues básicamente este es el ejercicio de esta matriz. Mire que ya tengo la matriz de riesgos y oportunidades, perdón, la matriz de riesgo, la fecha de realización, el código del riesgo, el riesgo, el origen, el tipo, bueno,
las causas, consecuencias, el nivel de riesgo inherente, los tipos de control. Mire qué hermoso se ve esto. Aquí la valoración, la eficacia del diseño de controles. Aquí la eficacia puntual ya de cada control, el nivel de riesgo residual y los planes de intervención, ¿sí? Que aquí ya nos están saliendo. Ahora, si yo me devuelvo un poco aquí a la matriz, digamos que puntualmente vamos a venir acá, pues ya comenzamos a ver otro componente y es como la alta dirección, como ustedes como personas responsables del sistema de gestión tienen una fuente de datos para la toma de decisiones acertadas. Y por ello que pues se ofrecen muchas opciones de reportería. Dentro de ellas, la primera es directamente en el módulo, en donde a nivel del módulo pues ustedes, miren que aquí tengo todos mis riesgos y aquí yo puedo, ya sea en un mapa de burbujas, para mí es claro que estos códigos de riesgo son los más críticos que tengo hoy en día. Ahora bien, yo pudiese aplicar un filtro, en este caso pues por alguno en particular, ¿cierto? O en su defecto, lo más interesante, yo puedo aplicar un mapa de calor. Y en ese mapa de calor yo pudiese hacer una comparativa. Miren que él se amplía acá porque tengo bastantes riesgos, pero yo le puedo dar en la opción comparar. Al darle en la opción comparar, yo puedo evaluar el riesgo inherente versus el riesgo residual. Ahora, yo quiero ver un riesgo en particular, pues yo pudiese hacer el filtro, ¿sí? Puntualmente, ¿cierto? Y poder ver, aquí vuelvo al mapa de calor, y poder ver ese riesgo. Mire, este riesgo puntualmente arranca en esta ubicación, en un cruce entre moderado y muy probable. Si yo le hago el cruce con riesgo residual, mire cómo se ha desplazado de aquí a acá. Entonces, supremamente interesante para demostrar nuestra gestión. Ahora bien, pero ¿qué ocurre si yo quiero ir a un nivel más avanzado? O sea, si yo soy de un plan L de Kantan Software y quiero tener una explotación de datos mucho más acertada, pues Kantan Software ofrece su Business Intelligence, en donde se tiene un dashboard preconfigurado en donde esto va a ser mucho más explícito. Allí voy a ingresar. Aquí tenemos esta hoja. En esta hoja, pues vamos a tener, ya el sistema me va a abrir. Los clientes del plan L van a tener una serie de hojas o de dashboard de BI muy interesantes. Una de ellas es lo relacionado con riesgos. Y pues aquí vamos a ver varias estrategias o herramientas interesantes. Lo primero es que yo puedo, pues tengo una serie de gráficas previamente predefinidas, bien interesantes, que vamos a ir viendo rápidamente, en donde yo pudiese, por ejemplo, hacer un filtro por medición. Hablemos de esta medición del año 2023. Al tener este filtro, observen que aquí yo tengo, por ejemplo, cuántos de mis riesgos, por ejemplo, están o cuando se valoraron a nivel de riesgo inherente, estaban con un nivel de riesgo bajo, muy alto. Aquí tenía 31 y alto tenía 17. Ahora, si me vengo para acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero comparar estos que aquí me dieron alto, observen que estos altos aquí se me dividieron, o sea, esos 17 se me dividieron entre 9 bajos y 8 altos, o sea, estoy mejorando definitivamente. Quiero saber cuáles son los riesgos, señoras y señores, pues aquí los tengo, mire, esta pérdida de clientes, planeación de la demanda sin considerar productos agotados, me dice el detalle y si quiero verlo un poco más grandecito, pues claro que sí lo puedo tener. Entonces tengo el riesgo, el origen, el tipo de riesgo, las causas, ¿cierto? Si vengo más a la derecha, tengo las consecuencias que me generan. Si quisiera filtrar por algo en particular, ahí lo puedo filtrar. Puedo ver esos riesgos, por ejemplo, en una desagregación por mes, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo,
Si quisiera ver solo los altos de este mes, pues ya el sistema me los filtra puntualmente. Observen que es todo completamente dinámico. Ya aquí me sesgó cuáles son los altos. Voy a quitar aquí un poco. Luego me dice la distribución por la clasificación del control. Dice que tengo uno que corresponde al 5.9%, ¿cierto? Y otro que es administrativo, que corresponde a 16 controles, que son el 94.1% y que son estos que yo tengo aquí. También me dice que la distribución por tipo de control, en este caso pues son controles preventivos, el 94.1. Si esos controles, o mejor, ese riesgo tiene planes de tratamiento asociados, mire que tenemos un plan de tratamiento de los cuales está abierto y que lleva 170 días abierto. Claro, esto es una centro demo, pero ustedes aquí, este indicador es supremamente interesante, se van a dar cuenta el tiempo promedio para el cierre de esos planes de tratamiento, las acciones asociadas a ese plan de tratamiento, que dice que hubo una cerrada. Quiero conocer la acción. Pues desde aquí le doy clic y me permite abrir, en este caso, pues la respectiva acción o tarea. Adicional a ello, pues ya voy a andar un poco más rápido porque el tiempo ya se nos agota un poco, pero pues teniendo en cuenta la robustez de Kantan Software, pues es bien interesante. Yo aquí puedo ver, en este caso, a nivel de riesgo inherente, por cada nivel de riesgo, por cruce, por medición, cuántos riesgos he tenido. Por ejemplo, a nivel de la medición del año 2023, tuve 31 en muy alto, 32 en el 2024, o sea, aumenté uno, pero tuve un descenso interesante en el 2024, segundo semestre, solamente tuve 15. Ese mismo comparativo, por ejemplo, lo puedo hacer a nivel de riesgo residual. Miren cómo comienzo a ver cómo se comporta. También puedo, en este caso, pues trabajar todo lo relacionado, riesgos por tipología, ¿no? Entonces yo puedo ver a nivel de cada riesgo. Por ejemplo, hago un filtro. En este caso me dice que tengo eventos de riesgo de transición, que tengo 4 que están en bajo, ¿cierto? Me dice pues la tipología del riesgo y si vengo a la tabla inferior, pues aquí voy a tener ya el detalle puntual de cada riesgo. Entonces, miren cómo Kantan Software nos ofrece toda esta gama de opciones. Aquí finalmente, por ejemplo, yo pudiese ver también por alguna medición en particular, algo similar, ¿cierto? Entonces yo quiero ver este mismo riesgo de pérdida de clientes, lo voy a filtrar y puedo ver este riesgo de pérdida de clientes, cómo se me ha movido. Mire que arrancó por aquí con un riesgo inherente con un valor de 2, ubicado en esta posición, pero mire que ya lo tengo por acá con un valor de riesgo inherente 0, ya está hasta en valor negativo, ya realmente pues ha sido muy excelente digamos que el manejo que se le ha dado, o yo me puedo concentrar por ejemplo en estos que están aquí puntualmente en rojo, ya él me lo sesga acá, entonces ya voy a trabajar con este puntualmente y mire cómo yo comienzo a jugar con la información. Mire, este es un riesgo de disputas comerciales entre países. Aquí a nivel de riesgo inherente su valor era 15 y a nivel de riesgo residual está quieto. Mire que este no se ha movido. Entonces, supremamente interesante. Ya por aquí voy dejando mi presentación. Supremamente interesante. Voy a dejar de compartir. Eh, todas estas, digamos, funcionalidades que ustedes tienen disponibles en algunos de los planes. Ya para eso los invito a comunicarse con pues nuestra área comercial si tienen alguna inquietud puntual.